Desde muy joven estuve en la búsqueda de la expresión sensible. En Francia me sentí algo limitado, seguramente por mi propia edad, mi experiencia personal y tal vez las circunstancias. Deseaba viajar, deseaba conocer otro mundo. Es lo que me llevó a México hace ahorita más de 45 años. Durante esos 45 años sí pude desarrollar la capacidad que tenía de expresión sensible a partir de diferentes medios, la pintura, la fotografía y ahora la teoría. Empecé realmente con lo práctico, lo empírico, la experiencia con las materias. Yo he sido autodidacta hasta hace pocos años, en el cual ya empecé a seguir tomar cursos para desarrollar lo que es los grados académicos. Empecé evidentemente con la licenciatura, pero eso hace 15 años. La licenciatura, después la maestría y el doctorado. Y eso fue a partir justamente de lo empírico, de lo práctico, de la experiencia que me llevó hacia lo teórico. Y ahorita pues los dos elementos, la práctica y la teoría, son indisociables. Es decir, que mi trabajo práctico está justificado con una teoría, o más bien una reflexión teórica, y mi reflexión teórica está nutrida de mi experiencia práctica. Utilicé la fotografía como un medio de documentación al principio. Estuve fotografiando obras de teatro, como muchos de nosotros, Andrés Garay o Wina Fogarty, muchos de nosotros nos dedicamos en un tiempo a utilizar la fotografía como documento de las obras de teatro. Era como un momento de transición, un momento híbrido entre lo que era la fotografía reporteril o documental, que podríamos llamar dura, la que se dedica a documentar un evento social o un acto político o un fenómeno común, callejero, y la fotografía como medio de expresión artística. Fotografiar la obra de teatro era una aproximación a lo que era una expresión fotográfica más sensible. Pero eso era en los años 70. Junto a esas experiencias estaban algunos grupos en México que estaban tal vez más adelantados haciendo ese tipo de experiencia, volver a la fotografía como un medio expresivo artístico reconocido. Así empecé con la fotografía. Sí, siempre me ha parecido evidente de que la práctica, la experiencia concreta, la aproximación pragmática a un medio pasa por sus soportes, por su materia. Y en fotografía pues era evidente que tenía que entender de lo que es la óptica, de lo que son los principios de la luz, de química, y es lo que me interesó mucho tiempo, me sigue interesando. Es una búsqueda ilusoria en cuanto a la búsqueda el encuentro con probablemente una esencia, un corazón del medio. ¿Sí? Esa búsqueda de la expresión por la expresión, sabiendo que perfectamente es inaccesible y que no existe. Nos podemos aproximar tal vez a medio milímetro de la abstracción total, pero obviamente no la podemos asir. Es decir, que para mí el medio me permitía limpiar o afinar o conocer con mayor precisión el medio, me permitía acercarme a lo que era, en
manera de pensar, en mi pensamiento, a la expresión más pura. No dudo, por supuesto, de que siga utilizando y aprovechando todas las cámaras que poseo y obviamente en pintura todos los pigmentos y los colorantes que estoy coleccionando. Interesante palabra, ya vemos después. Definitivamente la fotografía no es porque estoy pintando que la fotografía es un medio que ya desapareció de mi horizonte. Creo, por supuesto, en la fotografía y es un medio que encuentro muy poderoso para expresar, muy hábil para comunicar y muy accesible en su percepción. Entonces es un medio que por supuesto sigo contemplando. Y la pintura es también, como decíamos, con la óptica y la química fotográfica, la pintura es una búsqueda esencialista hacia una abstracción de la pureza de la materia. Evidentemente, siempre a 1 milímetro de acceder a la abstracción, porque siempre el color, por ejemplo, en mi caso, va a estar indisociable de la forma, aunque mi forma cada vez sea más sintética, más analítica, más simple, más elemental. Pero hay un momento en el cual uno no se puede brincar el hecho de que la forma es inevitable. No puede haber color sin forma. Y probablemente no hay forma sin valores, ni matices, ni intensidades. Sea un mal de Kant que digamos que esa percepción es parte de nuestras capacidades de apreciación de la realidad, color, forma, tiempo, espacio, que nos reduce esos conceptos de la apreciación, de la percepción de la realidad a unas cuantas nociones. Tal vez tiene que haber otras nociones, otros conceptos, probablemente otras formas de hablar justamente de la realidad de la pintura y de la fotografía, más allá de lo que es la forma, el color, sus elementos constitutivos, error de intonación, sus elementos constitutivos. Mira, capolavoro es que, bueno, después de los, no puedo decir la edad, después, ahorita, digamos, de que estoy considerando que el trabajo que estoy realizando es extremadamente condensado, concentrado, creo mucho en él, me parece un trabajo que responde a mis inquietudes, es que satisface mis inquietudes y mis preguntas y mi capacidad de trabajo. Satisface mi capacidad de trabajo. Capolavoro en italiano es obra de arte o obra maestra, es decir, como el extracto de la concentración de lo mejor que lo que uno pueda dar. Entonces eso es el capolavoro. Capolavoro es esta concentración de calidad. Y por otro lado está el material. Son materiales extremadamente sensibles, sensuales los que utilizo. Cuando lo platico parecería que hay una teoría o que hay una arquitectura intelectual que lo sostiene todo, pero realmente frente a la obra y yo en la práctica cotidiana de la pintura es una relación sensible más que intelectual. Prácticamente lo que estoy platicando ahorita es una interpretación a posteriori, podemos decir
una traducción intersemiótica, dirían algunos. Ay, ¿dónde está la I del pulpo? Esta es una gran experiencia, porque el compromiso con la galería era de que justamente acompañar una pintura con un objeto. Y creo que resolví el problema haciendo que la pintura se saltara al objeto y se apoderara del objeto. No hice no es una complementariedad, no es un deslizamiento, no es una ruptura, es un apropiamiento de la pintura al espacio. Es que de la pintura bidimensional me brinqué al espacio, y ese es el resultado. Fue una gran experiencia. Por supuesto que ahora siento a la vez cierta comodidad y cierta limitación a trabajar en bidimensión. Bueno, evidentemente sí hay una ¿cómo se llama eso? Una unidad o una continuidad, un bloque que se pueda de semejanzas. Pero lo de la óptica y lo de la química era meramente en lo que es la fotografía. Y en la pintura, la reflexión, o digamos la pregunta, la inquietud en torno a lo que es la pintura, porque bueno, uno es del siglo presente, es decir, que de todos modos sigue haciendo las preguntas que hacía Greenberg: ¿qué será el arte cuando quito todo? ¿Y qué queda? Que esa es la pregunta, digamos, esencial para parte del siglo XX en arte, y todavía a principios del siglo XXI. Alan Greenberg preguntaba de que realmente qué era el arte una vez que quitaba todo lo superfluo, el referente, la forma, el color, y se llegaba a una respuesta que Danto consideraba como el fin del arte, que es la galería en blanco. Digamos, la pared de la galería como institución valía por el arte que representaba o que presentaba. Entonces, en esa problemática, pues yo me preguntaba cuáles son los elementos formales y semánticos de lo que es pintar, y llego a la conclusión, seguramente por un gusto personal, que es el color indisociable de la forma, pero en mi trabajo la forma es bastante poco protagónica, o lo menos protagónica posible. Verticales, horizontales, digamos que no será el primero. Acordémonos de Malevich y de Mondrian, en el cual esa época trabajaba justamente esa búsqueda esencial, y podríamos decir que mi trabajo es más que una nostalgia, es una resurgencia de la misma problemáticas que aparecen en todas épocas. Rubens se hacía esas preguntas, Van Gogh se hacía esas preguntas, Cézanne se hacía esas preguntas de qué es el acto de pintar, cuáles son las herramientas del pintor, qué es lo que quiere decir, qué es lo que puede expresar, y cómo lo puede hacer llegar de manera más eficaz con los observadores o con el público. El color es un tema sin solución, es un tema inabordable. Académicamente no se puede abordar. Digo, el color, la apreciación, la mirada hacia el color es una historia, es una apreciación cambiante, es una apreciación histórica, contingente, que puede llegar a ocurrir en un momento de cierta forma o no.
Así que según las épocas cambia la mirada hacia el color. Yo trato de participar a lo que es la mirada hacia el color de nuestros días. Esto es lo que yo intento. A mí me fascina la historia de los colores vivos, como le llaman, esos pigmentos antiguos, históricos o modernos, fabricados por la industria química, pero que producen esos colores tan fuertes, tan brillantes y tan vivos. Pero no hay solución. Ni los neurólogos, ni los fisiólogos, ni los químicos, ni los filósofos tienen una respuesta. Es una respuesta múltiple, la reflexión sobre el color. Probablemente los historiadores sean los que tienen mejor metodología para acercarse. Hay algunos textos, muy pocos, que hablan de la relación de la mirada del color, y a partir de ahí se puede tal vez crear diferentes etapas. Pero sepamos que hay nombres de color que desaparecen. Por ejemplo, el color persa, que aparece en algunos textos, no sabemos a qué matiz corresponde. Por ejemplo, en heráldica hay una confusión entre el rojo y el verde, es el mismo color. ¿Cómo? O los griegos que pintaban con 4 colores, parece que los pintores ignoraban el azul. Entonces, todas esas como anécdotas llegan a conformar pues una historia de la mirada del color. Y a mí me interesa justamente en ese trabajo de Capo-Laboro acercarme a lo que son los colores más intensos, más puros, más diversos, más ricos, que yo pueda conseguir a base de pigmentos históricos o modernos. Probablemente la primera razón sería para confirmar lo material del mundo que nos rodea. La forma que yo propongo en esos cuadros es un poco la forma que yo propongo del píxel, pero es un regreso de la visión digital, virtual, electrónica, hacia un objeto material y concreto. Una voluntad de confirmar, probablemente un temor, probablemente digamos el control de un temor de que las cosas sean tan relativas y tan irreales como pensamos que son. Una necesidad de asirse de la materia, probablemente. Sí, no lo sé cuál sería ahorita la mirada del color. No tengo la menor idea. Estamos encima. Habría que ver, hay muy pocos textos. Son muy pocos los textos que hablan del color y de la mirada hacia el color. Sí. Obviamente hubo muchísimos textos de psicología del color. La Coca-Cola roja, la McDonald's roja, el rojo da hambre. Tal vez sea intuitivo, tal vez sea acultural, no se sabe. Colores fríos y colores cálidos. Hace 100 años el azul era cálido. Entonces, en cuanto a psicología del color, hay muchos textos que han ganado mucho dinero en la mercadotecnia, pero es todo, y además es cultural. Y son muy pocos los textos relativos a ese tipo de reflexión. Más bien son textos químicos, textos prácticos. La reflexión sobre el color es una problemática de toda la humanidad.
Digo, Platón, Aristóteles, Bacon, Newton, Goethe, todos ellos han hecho reflexiones sobre el color. Se topan con muchas problemáticas, con muchos problemas sin solución. Tal vez hoy en día tenemos resuelto la diferencia que existe entre lo que es colores físicos de Newton, los colores prismáticos de Newton, y los colores materia, que son las mezclas de pigmentos de los pintores, y los valores sensibles de la percepción del color, que es lo que expresaba Goethe. Son muchas aproximaciones que no pueden caber en una sola teoría final. Todo esto son materia por ser desarrollada. Creo que uno de los motores es algo muy lúdico. Uno de mis motores es lúdico, es llegar a coleccionar la mayor cantidad de pigmentos diferentes y ese me produce una satisfacción tener ya voy a ser poético, es tener ese arco iris en una repisa. En cuanto a mezclas, soy muy cuidadoso de las mezclas. Estoy estudiando ahorita la paleta de Corot y es extraordinario la cantidad de combinaciones que puede obtener con 3 colores, básicamente con 3 colores. Y me gusta, por ejemplo, estudiar Rubens, que trabaja de una manera muy particular por yuxtaposición de colores prácticamente puros para obtener por mezcla óptica sus combinaciones. Pero también me gusta mucho mezclar los colores que me sorprenden. Hay un lado lúdico también en la colección de los pigmentos, en la acumulación de diferentes tipos de pigmentos de diferentes proveniencias que compro pues hay distribuidores de pigmentos para pintores históricos, químicos, actuales, modernos, y en la mezcla, la satisfacción de la sorpresa en la mezcla. Prácticamente podemos decir que preservo el resultado de cada mezcla. No tengo mayor juicio crítico en cuanto a la mezcla. Dejo que el pigmento suena pretencioso, dejo que el pigmento se exprese.